Hola, ¿qué tal? Empezamos el programa Historias de Cine. Vamos a reunirnos un rato, piensen que simplemente van a estar charlando con nosotros, nos hemos juntado 4 amigos para hablar de historia y de cine, de películas que hablan de historia, de películas que tienen historia, de películas en las que aparece la historia. Es tan simple como pasar un rato charlando de una manera informal, distendida, con la intención de que todos aprendamos un poco y que aprendamos sobre todo a ver y a discernir qué películas realmente merecen la pena y cuáles no tanto. He juntado aquí a una panda de amigos. Tengo a mi derecha Álvaro Berrocal, es profesor de filosofía aquí en la Universidad Católica. Luego les contaré una cosa de él que tiene que ver con una película. Bueno, ya veremos si la cuento o no la cuento. Juan Ramón Carbó, también profesor de Humanidades, doctor en Historia Antigua, profesor de Humanidades aquí en la Universidad. Y Ángel Martínez, de Filosofía, también profesor aquí en la Universidad. Hemos elegido esta noche para hablar la película El Señor de los Anillos, la trilogía del Señor de los Anillos, y también vamos a tener presente la trilogía de las Crónicas de Narnia. Y yo os voy a preguntar a saco, ¿El Señor de los Anillos o las Crónicas de Narnia? ¿Cuál es la que tiene más entidad como obra cinematográfica, como trasfondo histórico, como enjundia intelectual? Es decir, a la hora de recomendarle a un espectador, oye, primero esta y luego la otra. A ver, mojaros. Bueno, yo creo que son dos amores distintos. Ah, bueno. Son dos amores distintos. Está claro que Las Crónicas de Narnia es una película más infantil, más juvenil. También hay que entender que la ha producido la Disney y que por lo tanto, pues, el público objetivo de la película, pues, también es diferente. Eso nos da la impresión de que es una película también más sencilla. Estoy seguro de que aquí mis amigos también lo considerarán, que es una película más sencilla, estoy de acuerdo. Pero no hay que desestimar que también tiene un gran trasfondo simbólico e histórico que viene del tiempo en que fue escrita la obra y que tiene reflejo en la película y en los personajes que salen en la película. Claro, porque acordaos que cuando estuvimos pensando en por dónde empezábamos, qué elegíamos, qué películas comentábamos, teníamos un poquito la duda que realmente ni El Señor de los Anillos ni Las Crónicas de Narnia son cine histórico, realmente. Pero no deja de ser un cine que tiene valor histórico, primero por los autores de las obras literarias en que se basan las dos trilogías y por todo el contexto histórico, intelectual del que salen, y que además tiene una riqueza enorme, que es lo que a mí me parece que podíamos charlar un poquito. Es decir, cuando un espectador ve esto, ignora mucho acerca de la vida de Tolkien y de la vida de Lewis, y no tiene presente claves de su vida que ayudan a ver mejor la película y a entender ciertos aspectos. No sé, por ejemplo, de Tolkien, para vosotros, ¿cuál es el rasgo que más destacaríais en cualquiera de las tres o en la trilogía? ¿Qué parte de su vida creéis vosotros que es la que más impregna el hecho de haber vivido la Primera Guerra Mundial o el hecho de tener ese trasfondo cristiano que mucha gente le sorprende cuando se dice que Tolkien es un autor claramente cristiano? Y dice, pero si esto es una mitología pagana que se ha sacado él de la manga. No, son muchos aspectos los que se pueden comentar ahí. Yo creo que aquí tenemos para estar un buen rato y eso no lo puedo responder yo solo, sino lo vamos a hacer entre todos, porque si no me tiraría yo aquí hablando bastante. Evidentemente las dos guerras ya suponen un enfrentamiento entre dos mundos y sobre todo por la concepción de la Segunda Guerra Mundial supone para él el enfrentamiento entre un mal claro definido como es el nazismo, la Alemania nazi de Hitler, que va a ser el paralelismo claro con Mordor, con Sauron y las fuerzas oscuras, pero también va a haber otros paralelismos geográficos, Oriente contra Occidente, los pueblos orientales contra los pueblos libres. Siempre van a estar mostrados así porque los orientales siempre van a aparecer como aliados del mal. Todo esto queda presente. Y la Primera Guerra Mundial le influyó muchísimo también a la hora de verse en las trincheras, de haber perdido a un gran número de amigos en el frente, y es el verse ante esa tragedia de la guerra, y es lo que va a intentar representar geográficamente y con esa distinción de pueblos en la tierra. ¿También te mojas a favor del Señor de los Anillos? Yo me mojo claramente al Señor de los Anillos, pero es que detrás de mí yo creo que viene la inmensa mayoría de la gente, de los críticos y de todo. No se lo digo yo, lo dice la Academia. Si vemos en Hollywood, el Retorno del Rey se llevó
11 Oscars. Es la única que ha igualado a Titanic, que para mí es la que tendría que estar fuera, y un mito como es Ben-Hur. Son las únicas 3 que han logrado 11 Oscars. Sí. Y aunque se las llevó El Retorno del Rey, los Oscars están concedidos a la trilogía, claramente. Está claro. Ángel, mójate tú ahora. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan Ramón. También hay que resaltar, en lo que respecta al tema de la Primera Guerra Mundial, cómo afecta a Tolkien a la hora de escribir, también muchos aspectos que tienen que ver con el propio humanismo cristiano, ¿no?, que hay dentro de la obra. Incluso he sabido que Tolkien va a la guerra con 3 amigos, muy buenos amigos suyos, 2 de ellos fallecen en la contienda, y es muy probable, de hecho se sabe prácticamente, que Merry y Pippin, que son 2 personajes fundamentales, se los dedica a Tolkien de alguna manera en la obra. Y además aparecen numerosas escenas, tanto en las películas como en la obra, en la que se muestra muchas veces esa experiencia traumática de la guerra. No sé, muchas veces, por ejemplo, Pippin con Gandalf justo antes de la contienda, el miedo a la muerte, no pensaba que esto iba a acabar así. Un poco la solidaridad de las trincheras. Exactamente. Ese tipo de cosas está plagada toda la obra de ella, ¿no? Y yo también soy del Señor de los Anillos. Bueno, pues de momento 3-0. Pero Tolkien y Lewis, de alguna manera, intelectualmente podrían estar emparentados. Sí, claro. Y de hecho, la historia es clara, la historia entre ellos. Son 2 buenos amigos cuyas historias crecen juntas, porque en su pequeño círculo de amistades en la Universidad de Oxford, los Inglings... Perdona que te interrumpa, Álvaro. Quizá esto sí que sería algo bueno para el que lo oiga, concretar un poquito esa referencia a ese mundo intelectual del que salen los 2. Sí, estamos refiriéndonos lógicamente a la Inglaterra de entreguerras, del final de la Primera Guerra Mundial y el periodo de entreguerras, y de profesores que además todos han servido en el frente, algunos en Somme, otros en otros frentes, y que han sobrevivido y que se juntan y que quieren hacer algo nuevo literariamente, y que crece muy en común. No es el trabajo de un profesor solo en su despacho escribiendo un texto pues para público juvenil o para todo público, sino que se juntan, quedan por las tardes, van a un bar muy conocido, The Eagle and Child, y allí es donde crecen las historias, y no crecen la una contra la otra, sino que crecen en paralelo. Lewis le lee a Tolkien, Tolkien le lee a Lewis, y así van creciendo las 2 historias. Y de hecho mis compañeros creo que estarán de acuerdo, que la influencia de la una en la otra es patente. Sobre todo estoy hablando de la influencia del Señor de los Anillos, que es anterior en el tiempo, a Narnia. Sí, lo curioso es que cuando paseas por Oxford y hablas con la gente de allí, todo el mundo se refiere a este bar que acabas de mencionar, pero todo el mundo te dice: allí es donde estaba Tolkien. Sí, eso es cierto. Y nadie se acuerda de Lewis. Eso es cierto. O sea, que gana también Tolkien en la imaginación popular, en la cultura popular. Sí. Hombre, yo no sé en qué medida puede facilitar ese acercamiento la propia estética, si me permitís, que vosotros sabéis mucho más de esto que yo, medievalizante de la película, y cierta familiaridad con mitos muy conocidos, como yo que sé, esa mitología nórdica, el anillo de los Nibelungos. Eso quizá es más familiar para un público que no todo lo que crea Luis con ese león y esas historias y las brujas y tal y cual. No sé cómo lo veis eso vosotros. A mí es que me resulta más fácil, es decir, aguantar, porque hay algo que de una manera un poco intuitiva reconozco un poco a esos guerreros, las referencias a los elfos, no sé, ¿cómo lo veis eso vosotros? Sí, la influencia de la mitología nórdica escandinava es evidente, pero en multitud de cosas que a lo mejor se nos escapan. Hablamos de dragones y la gente cuando piensa en dragones a lo mejor se va siempre hacia China o está pensando en los dragones chinos, y nos olvidamos de que el dragón en la península escandinava, incluso antes, en épocas más antiguas, tiene una presencia muy poderosa. No olvidemos, por ejemplo, las drácar vikingas, los barcos de los vikingos siempre iban con la cabeza de dragón delante para protegerles de la niebla. Los enanos están presentes en toda la mitología nórdica, efectivamente. Las runas. Claro, las runas, efectivamente. Los propios elfos y los trolls aparecen así también. Los bosques, todo eso es un paisaje totalmente de mitología. Completamente. Bueno, y eso, ya que estamos hablando de cine, nos centramos también un poco en la película, es que se ve incluso geográficamente. Claro. Quizá el más característico sea cuando aparece en la segunda película, en las 2 torres, Edoras, la capital de Rohan, con el rey Theoden, y
es una casa construida en madera, basada en las construcciones de lo que eran los palacios de los Jarls vikingos, ¿no? Y tienen esa forma, y es que la propia decoración, eso sí, le han cambiado a lo mejor los dragones o las figuras mitológicas de los vikingos por dos caballos enfrentados uno a otro, que es el caballo es el animal de los Rohirrim, ¿verdad? Hombre, la verdad es que la producción del Señor de los Anillos es de un esmero absolutamente espectacular. A mí me contaba gente muy cercana a la producción, que le había llamado la atención el hecho de que en no sé qué espada, no me acuerdo muy bien, la novela dice que hay grabada una inscripción en runas, tal y cual. Esa inscripción no se ve, no se puede leer en ningún momento de la película, pero está grabada la espada. Entonces él mismo se sorprendía, dice, ¿a qué nivel de detalle, de cuidar tenían Peter Jackson y todo el equipo de producción? La espada quebrada que aparece allí, Narsil. Eso a mí no me preguntes porque eso no lo recuerdo. ¿De qué espada me habló? Sí, es esa, es la que lleva la inscripción, es la llama del este, que debe unir, que va a ser la espada del rey que una al reino del norte y al reino del sur. Pues claro, ese nivel de detalle, ese nivel de cuidar el detalle, luego en la producción resulta espectacular. O sea, claro. Yo creo que desde el punto de vista visual es una producción mucho más espectacular que las Crónicas de Narnia. Sí, totalmente. No hay duda. Hombre, yo cuando estabais hablando antes del impacto que pudo tener la guerra en esta generación de intelectuales, es que claro, hay un antes y un después de la Primera Guerra Mundial en la intelectualidad. O sea, hay un detalle que además tiene unas connotaciones sociales importantísimas para la evolución política posterior, y es que en la Primera Guerra Mundial muere una cantidad de escritores, pintores e intelectuales de primerísima línea impresionante. O sea, la cantidad de gente que está en las trincheras, que son poetas, que son novelistas y que van a quedar marcados. Robert Graves, el propio Robert Graves en sus memorias también habla de la guerra como algo que es que no puede ser de otra forma, hay un antes y un después, y quizá eso es lo que de alguna forma les impulsa una reflexión sobre el bien y el mal, y ese choque tan duro que se plantean las dos crónicas, ¿no? O sea, es decir, en las dos trilogías, que a la larga es una reflexión de ese debate, de ese combate a muerte entre los buenos y los malos, que a lo mejor incluso alguien que esté viendo el programa dice los buenos son los del lado azul y los malos son estos dos que están en el lado negro. Aquí también hay un poco contraste, o alguno dirá no, los buenos son los de los bancos blancos y los malos son de los bancos negros. Pero yo creo que sí, o sea, yo creo que ahí sí que hay una constante. Sí, pero ahí es donde se ve esa oposición tan clara, pero por otra parte también lo piensas y se ve en esa concepción un error que está muy común entre la gente y que se produce no por la Primera Guerra Mundial sino por la Segunda. Como en la Segunda los alemanes eran los nazis y el nazismo sin que sea asimilado al mal, eso parece que se transpone a la Primera Guerra Mundial y entonces en la Primera Guerra Mundial resulta que los alemanes también eran los malos, cuando en la Primera Guerra Mundial no está nada claro que unos fueran los buenos y otros fueran los malos, ¿no? Eso ha sido algo que luego la historiografía nos ha intentado vender, pero que en realidad... de Versalles. Y el Tratado de Versalles, que fue la consecución, lo que nos ha tratado de vender, pero fueron los vencedores y los vencidos, pero no porque fueran unos los buenos y otros los malos. En la Segunda Guerra Mundial eso sí que está bastante claro. Se habla también mucho del trasfondo de valores de humanismo cristiano que hay en ambas trilogías y que hay también, por supuesto, en El Señor de los Anillos. A vuestro juicio, ¿cuál es el valor que mejor se nota y, ya que estamos hablando de cine, que mejor se ve y en qué escena? Numerosísimas. En El Señor de los Anillos... Una muy clara, es una escena que yo siempre recuerdo, es cuando en el Monte del Destino, justo cuando Frodo está a punto de entrar para destruir el anillo, Sam recoge sobre sus hombros a Frodo en los últimos pasos, ¿no? Es una referencia clarísima al cirenaico, ¿no? Es decir, yo llevo tu cruz de alguna, exactamente, yo llevo tu cruz de alguna manera, te ayudo a llevar esta carga que solamente tú puedes llevar, Frodo, ¿no? Pero imágenes en El Señor de los Anillos hay numerosísimas, la esperanza, hay un montón de escenas. La crisis de la guerra mundial es una crisis del humanismo y de la pregunta del qué hemos hecho para llegar a hacer esto. Hay una crisis de la razón en Europa que se concreta finalmente en una eclosión en el mundo intelectual, que además responde de una manera muy curiosa, que es con la reinstauración del pensamiento mítico. Y aquí Tolkien y Lewis son claves, pero no solamente desde el punto de vista de la literatura, sino vamos a cualquier otra de las escenas intelectuales y el mito está en el centro, porque el mito se entiende como el mejor lugar donde poder ver
cómo el hombre se hace humano, y eso es lo que ha perdido Europa. Ese es el problema. ¿Dónde está el problema? ¿Qué hemos hecho mal? Porque hay una cierta petición de responsabilidad por parte de todo Occidente. La gran crisis. Álvaro, ¿alguna escena que tú destacarías? Sí, es muy interesante ver en cuestiones del humanismo cristiano y la influencia del cristianismo y en gran parte el pensamiento católico. Muchas veces tendemos a creer que en Narnia es mucho más claro y mucho más naif. Quizá tenemos esa figura de Aslan, el león, que tiene que ser humillado con la melena cortada, en clara referencia pues, a la coronación de espinas, etcétera, etcétera, y que tiene que ser sacrificado, que se sacrifica por la victoria y que además resurge de su muerte. Tenemos la figura de Cristo ahí clarísima, pero no hay que desestimar que eso también está en El Señor de los Anillos. Quizá Tolkien, que además, frente a Lewis, que es anglicano, Tolkien es católico, quizá Tolkien es más sutil. Por ejemplo, se ve muy claramente, aparte, como en la referencia que ha dicho Ángel, del Cireneo, por ejemplo, la figura de Gandalf. Sí. Gandalf, que también muere y resurge peleándose con la sombra y el fuego, precisamente. Exacto. El Balrog de Moria es la oposición clara. Sí. Exacto. En ambas está muy presente, muy presente. Y que al final, en ambas, la salvación es a través, no del fuerte, sino del cordero. La salvación es a través del débil. Un pequeño hobbit en un caso y unos niños en el otro caso. No son los elfos poderosos, no son los centauros que salen en Narnia, no, ni siquiera el león. La salvación es a través del cordero, ni siquiera los magos. Exactamente. ¿Alguna escena? Exactamente. Sí, yo creo que esas dos serán las más significativas. A mí me gusta mucho la relación que hay entre Gandalf y Frodo. O sea, es una relación tan tierna, tan bonita, sobre todo cuando ya al final de toda la trilogía se despierta de todo el sufrimiento que ha experimentado y se encuentra que está allí el gran mago Gandalf delante de él. Es algo que realmente yo pienso que conmueve, ¿no? Y el amigo, ¿cómo veis al amigo Gollum? ¿Qué juega ahí este personajillo? Es un demoniete, es el fruto de la perversión humana. Es lo que nos quiere poner Tolkien delante para reflejar en qué nos convierte la codicia. ¿Qué es Gollum para vosotros? Bueno, no hay que olvidar que el personaje de Gollum en su momento fue Sméagol, que fue un hobbit, fue un mediano. Entonces nos está mostrando en la misma novela y asimismo en la película, que esto se ve, me parece que es al comienzo de la tercera, ¿verdad? En El Retorno del Rey, cuando nos cuenta la historia de cómo es Sméagol y su compañero, ahora no recuerdo el nombre. Diego, algo así. Diego. De hecho es Diego el que encuentra el anillo y luego Sméagol se lo quiere quitar para quedárselo. Y esa oposición también entre esos medianos y luego los que son los héroes, Frodo, Bilbo, también, que también tuvieron el anillo en su momento. Entonces estos son los héroes y Frodo es el héroe que acaba llevándolo con todo lo que hemos dicho hasta el Monte del Destino. Él va a superar esa enorme carga que supone el anillo, y por otra parte Sméagol nos está mostrando cómo es ceder ante la corrupción, ceder ante la tentación, realmente sería, de hacerse y de dejar lo más fácil, que es tener en ese caso el tesoro, que es dejarse llevar por lo fácil, por lo que le ofrece la vida. Que esa es otra escena tremenda, cuando le arranca el dedo de un bocado, se lo muerde, porque además, si os dais cuenta, es el único que va hasta el final con Frodo. O sea, llega Frodo y el otro va pegado, juntitos los dos, no se separan nada más que al final, que es un poco decir el demonio que llevamos cada uno de nosotros en nuestro interior, que nos persigue, nos lleva, y que, como dices tú, como cedamos, de alguna manera estamos perdidos. Es la tentación. Sí, claro. Además, es muy interesante que los personajes del Señor de los Anillos, es otra diferencia con Narnia, y se ve muy bien en la película, está muy bien reflejado, pues son buenos actores. Son personajes que no son de acero galvanizado, son personajes que tienen tentación. A mí, por ejemplo, me parece fabuloso, y además creo que el actor lo hace genial, como Boromir. Vemos la tentación. No es más fuerte Aragorn, que no se ve tentado nunca por el anillo. Quizás es más fuerte Boromir, que pese a tener la tentación más fuerte, hay redención porque vuelve al apoyo de la comunidad. Fijaos, creo que es una cosa interesante para reflexionar,
comunidad, la palabra tan importante y tan presente en el ideario católico, que lo que salva, lo único que puede salvar al individuo es la comunidad, ¿de acuerdo? Y entonces pues hay redención, pese a que están tentados. Incluso Gollum, me atrevo a decir, podría ser redento si dejara de caer en esa tentación del anillo. Eso me parece muy interesante. Ya, de alguna manera es una figura que está como perdida ya. O sea, Gollum probablemente ya no tiene redención. O sea, ya está conquistada. Es como si dijéramos que es una imagen de una persona conquistada por el mal. Que por cierto, me venía a la cabeza, ¿le recomendaríais a quien quiera ver la película Tierras de Penumbra para ambientarse en este ambiente intelectual, valga la redundancia, de ese mundo, o no? Tierras de Penumbra es un film estupendo, protagonizado por uno de los mejores actores de toda la Tierra de Gales, y es una película fabulosa sobre el drama personal de C.S. Lewis, del autor de Narnia, de cómo lo que él había defendido en los últimos 30 años desde su conversión, que era lo que él expresa en La alegría de vivir, su texto, esa forma de enfrentarse a la vida, pues se le pone a prueba, pues primero con la enfermedad y la muerte de su mujer y luego con su propia enfermedad. Y yo creo que es un ejemplo vivo del poder de la convicción en Cristo de estos personajes. Puede ser un buen contrapunto sí. para... Y para ambientarse con el ambiente, vale la redundancia, de Oxford y de los Inglings, etcétera, es muy bonita. A mí me gusta mucho. Creo que toda la gente que vaya a verla, que no se vaya pensando que va a ser una película de fantasía como estas otras. No, más bien una cuestión... Es que, claro, a veces lo que fallamos un poquito es en creer que la película nos ha dado todo y ya está. Y nos olvidamos de que hay otras películas u otras obras literarias o gente que nos puede ayudar a completar nuestra visión y a entender mejor, ¿no? Y ahora que has dicho lo de Oxford, yo no conozco, pero ¿conocéis alguna película que a la gente le pueda ayudar a situarse en lo que era el Oxford de Tolkien y de Lewis, o de momento no nos viene ninguna al calete? Pues no lo sé, porque la última que salió ambientada en Oxford, que me parece tenía participación española. Los crímenes de Oxford. Los crímenes de Oxford, la verdad es que era una película lamentable y me pilló estando allí además y fue muy criticada. Se nota la sombra de esa gente por allí. Hombre, es que un intelectual de Oxford es una figura que en España no se da. Ese mundo intelectual en España no lo conocemos. Ahora. Yo no sé. Ni en entreguerras. Yo creo que hace algún tiempo en determinados ámbitos universitarios sí que han existido esas figuras, pero se han ido perdiendo y se han ido diluyendo hasta desaparecer por completo. Ahora bien, si lo que te refieres es el vestido que lleva sí, ese un poquito memorial, eso también. Eso sí que es diferente, es absolutamente diferente. ¿Es cierto que allí hay gente que tiene el privilegio de pisar la hierba y otros no? Sí. Sí, Muy ese claro. estatus O de pasar por aquí académico. y otros no. Sí. Yo sí Pero en Salamanca, en Salamanca sí que existe también. Sí. Por determinada puerta solo podían pasar los colegiales de tal sitio porque allí no podía pasar nadie más de la universidad. No habrá que pensar si en la universidad aquí hacemos algo similar. Yo sí, para la Inglaterra de la Guerra Mundial y del periodo de entreguerras, aunque sea otro ámbito distinto, pero sí que nos ayuda un poco a ver ese ambiente, a oler ese olor a té y a tabaco de pipa. A mí me parece muy interesante la serie de la BBC Downton Abbey, que justo empieza el día del hundimiento del Titanic, pero se extenderá a la Primera Guerra Mundial y luego al periodo de entreguerras, y sí se ve bastante ese final del periodo eduardiano, que al fin y al cabo es el que están viviendo. Es cierto que a cientos de kilómetros de distancia, pero ese ambiente cultural y de clases altas es más o menos lo que se debió vivir en la zona de Oxford, en la universidad. De las tres partes de la trilogía, ¿cuál os ha llenado más? De las tres películas, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres, El Retorno del Rey, ¿cuál os ha parecido más redonda? Aparte de que parece claro que la obra son las tres, ¿no? Sí, o sea, sí, que no hay mucha posibilidad de desgajar. Pero como obra de cine, ¿cuál es la que menos ha decaído la atención? ¿Cuál es la que más o más os ha mantenido pegados ahí al sillón? A mí personalmente la tercera. Para mí la tercera también, pero precisamente porque es el clímax de toda la trilogía, ¿no? Y es cuando todos los personajes, todos sus caracteres se llevan al máximo hasta el final, ¿no? Y a mí por eso es la que más me gusta, y además pienso que es una de las más fieles también a la obra. Es muy interesante. Probablemente porque una vez que ya ha planteado todo el nudo, ahí es cuando menos tiene que quitar de la obra literaria, porque claro, acordaos
que la obra literaria ha habido que podarla. Claro. Yo creo que todo el mundo que ha leído El Señor de los Anillos lamentemos que no aparezca por ningún lado Tom Bombadil. Tom Bombadil. Sí. Que además el director ha confesado que eso le creó una complicación extraordinaria, pero no sabía exactamente qué hacer. Si lo quitaba sabía que el público lo iba a notar, pero no sabía cómo ponerlo. Que yo creo recordar que alguna vez se comentó que precisamente Tom Bombadil es un poco una figura cercana a un dios, ¿no? A una figura de Dios. Un maya. Sí. Un maya. Las teorías dicen que muchas sea un teorías. maya, que realmente serían pues como el propio Sauron, que es uno de los altos maya, o... Bueno, se ha especulado que podía ser Eru Ilúvatar, pero También no parece... se ha dicho, pero no parece no claro, parece porque además plausible. está casado con otra que es Valla de Oro. Valla de Oro, Sí. ¿no? Y la Dama del Río, Tornasauce, que realmente son todos ellos mayas menores. Él es un maya alto, y las teorías sostenían que, siendo así, él habría sido, de ganar Sauron, habría sido el último ser en sobrevivir de toda la Tierra Media, pero que al final habría caído. Ujú. Exactamente igual. Yo también he oído alguna interpretación que piensan que es Ulmo, que es el dios del mar. Del mar. Exactamente. Pero que hace Ulmo en medio de un bosque allí. Efectivamente. Claro, Pero vamos, interpretaciones, la verdad es que... Pero en todo caso, si Hay no muchas. tiene que cortar, el director tiene mucho más margen para llevar con más fidelidad toda la parte final. Y yo sí creo que eso se nota, ¿eh? O sea, mientras que los lectores en la primera y en la segunda parte, pues, uy, aquí falta esto, aquí lo otro, cuando llegas al final es que ya no te falta prácticamente nada. Bueno, también hay que decir que, No me en la, pegues. que en la última película, la última película, ya con el éxito que tenía ya de las dos primeras y sabiéndose ganador, o sea, montaba un caballo ganador, tuvo, me parece que 40 minutos extra para poder realizar en el metraje final de El Retorno del Rey. Eso, de haberlo tenido para la primera, que se estaba arriesgando, se suponía que iba a tener éxito, pero se estaba arriesgando. 40 minutos más en la primera habrían dado para meter a Tom Bombadil, para meter a los tumularios y muchas cosas más que efectivamente no salen. Álvaro, ¿con cuál te quedas tú? Yo, pese a que Ángel tiene razón en que la tercera es una película brillante, a mí, pero quizá por razones personales, la que más ternura me despierta es la primera. La primera. Hay un planteamiento de qué es un hobbit. Estamos planteando todo el imaginarium de Tolkien, y a partir de ahí es donde lo podremos desarrollar. Y esos personajes nos van a acompañar, pues en el libro, miles de páginas, y en las películas muchas horas, en realidad casi 12, que en las versiones extendidas, que van a estar junto a nosotros. Entonces es en esa primera película en la que nos los plantean y en la que casi ya nos hacemos amigos de ellos y nos hacemos copartícipes de su viaje y de su aventura. Claro. Esa palabra, aventura, Sí. y eso se muestra en la geografía. O sea, en la primera película, que es el primer libro, se nos lleva desde Hobbiton, desde Bolsón Cerrado, cómo se deslizan alrededor de toda la Tierra del Norte hasta que llegan a Rivendell, cruzan las montañas por Moria, primero lo intentan por Caradhras, luego por Moria, llegan a Lórien, cruzan Lórien y luego bajan por el Anduin. Prácticamente se han hecho todo el viaje, prácticamente, en la primera parte, con lo cual realmente en la primera estamos hablando de la aventura, del viaje. Nos hace relacionarlo pues con los grandes libros, con la grande literatura de viajes desde la propia antigüedad. Ahí tenemos a la Odisea de Homero, ¿no? Sí, es una odisea, sí, de alguna manera. Luego Y los ya encuentros. luego ya se separan, ahí se rompe la comunidad, se separan, ya no es la aventura, son las aventuras de estos por aquí, de los otros por allá, y más que aventuras, desventuras en algunos casos. Y si ahora se estrena El Hobbit, ¿no es un paso atrás? No. No si se estrena, cuando se estrene. ¿No es una película que puede suponer relajar demasiado la tensión después de este drama que acaba en ese clímax brutal del Retorno del Rey, ese combate a muerte con toda esa simbología que antes hablabais del nazismo, que de alguna manera ese ojo ahí elevado, dominante, es un poco la esvástica de Hitler, etcétera, etcétera? ¿No puede ser, bueno, ahora una cosa más liviana, más ligera? Sí, en el sentido de que sea el bien contra el mal.
porque eso, como en El Señor de los Anillos, no va a estar mostrado tanto en apariencia en El Hobbit. ¿Qué pasa? Que El Hobbit es pequeñísimo como libro, a diferencia del Señor de los Anillos, es un buen tocho, ¿eh? Y que se han desarrollado 3 películas a partir de un libro muy grueso. Aquí nos encontramos con que va a sacar 3 películas de un librito así, que además es bastante infantil. Y hay un aspecto que la gente no se da cuenta, que va a aparecer, que en el libro, en El Hobbit, apenas aparece, pero que Peter Jackson lo va a desarrollar en extremo, que va a ser la presencia de Sauron antes de tomar la forma del ojo, que es como el nigromante del Bosque Negro, en Dol Guldur, y eso va a tener su importancia porque va a sentar las bases, al igual que el encuentro con Gollum y el anillo, para lo que va a venir después. O sea, el mal, la sombra del mal ya está allí. Lo que pasa es que sí es cierto que la línea central del Hobbit no tiene que ver con eso. Ahí sí que es una aventura en busca de recuperación del tesoro, de la montaña de los enanos, frente a un dragón, que sí que es una criatura maligna, pero no está muy relacionado, porque el gran mal no fue Sauron, fue Morgoth, fue Melkor, pero eso sale en el Silmarillion, es anterior y eso no hay ninguna referencia en la película realmente. Entonces, en ese sentido sí que yo creo que puede perder un poco en esa oposición. Hombre, a lo mejor no en espectacularidad en cuanto a película, habrá que verla, ¿no? A lo mejor como película es igual de espectacular, pero sí. Vamos a ver, lo que estamos hablando aquí un poco es hurgar un poquito y ver que detrás de estas películas y de Narnia también hay una tensión existencial muy fuerte. Por la propia trayectoria vital de los autores, por el mundo en el que se mueven, por ese mundo de incertidumbre, de Primera Guerra Mundial, crisis económica, la democracia que se tambalea, los totalitarismos que van a más, y lo que decías tú, Ángel, es intentar dar una respuesta, decir, bueno, esto, ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo salimos de aquí? Hay una esperanza, que decías tú, ¿no? Hay una posibilidad de redención. ¿Cuánta gente ha chupado del Señor de los Anillos, le ha sacado la sangre y ha hecho su negocio? De alguna manera reciclando. Por ejemplo, ¿no puede ser el caso de Juego de Tronos? ¿No puede ser una cuestión un poco oportunista de decir, oye, ya que a la gente parece que le va este rollo... Juego de Tronos es una... Tanto la novela como la producción es una producción fantástica. Eso yo lo primero que quiero decir. Sin embargo, creo que no creo que sean ni siquiera ligas distintas, sino que creo que son incluso deportes distintos. En el sentido de que El Señor de los Anillos no es la historia de cómo unos cuantos elfos y unos cuantos humanos y unos pequeños hobbits pues consiguen luchar la gesta más grande jamás contada en las 3 edades de la Tierra Media, claro. Sino que es la historia de algo más, que además el Hobbit es, por lo que decíamos antes, necesario. Es necesario porque es una preparación fundamental para entender un poco por dónde van a ir las cosas. No es solo eso, el Señor de los Anillos cuenta la gesta, como decía Juan Ramón antes, la Odisea, en el mismo sentido que Cavafis leería la Odisea, ¿no? Es la gesta del hombre. De alguna manera es un fruto de una evolución cultural, hay una savia. El hombre, ahí. Su destino, la lucha. Juego de Tronos está claro. El destino, más claro. Sin embargo, Juego de Tronos está claro que es fantasía épica en lo que tradicionalmente llamaríamos género de espada y brujería, mucho más clásica, pese a que está escrita pues 60 años después, mucho más clásica, mucho más conservadora en ese sentido. Es juego político, juego social, no es la redención de la humanidad a través de la lucha contra el mal. Entonces, yo creo que sí que bebe estéticamente, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, sí que bebe estéticamente del Señor de los Anillos. Está claro que el Señor de los Anillos fija una estética que será copiada hasta la saciedad, no solo en el cine, sino también en la literatura, también en los juegos de rol, también etcétera, etcétera, en los juegos de muñecos que tan populares fueron en los años 90. Esa estética está marcada para siempre. Un enano ya es un enano del Señor de los Anillos y un elfo es un elfo del Señor de los Anillos. Entonces, de la estética está clarísimo que sí que vive, pero no tanto de la temática y de lo que intentan desarrollar. Eso es lo que a mí me parece. Y además Juego de Tronos pierde totalmente el lenguaje épico, poético que le da Tolkien a su obra. Está escrito en un registro totalmente distinto, sí. Y además los personajes se mueven en un mundo mucho más cruento. Digamos que no juega con los paradigmáticos personajes con los que juega Tolkien, porque la finalidad es educativa. Tolkien quiere educar una generación entera. Incluso hay que pensar también, el Hobbit está más enfocado a una edad más temprana, es decir, el Hobbit quiere educar, ¿no? Hay también un crescendo, ¿no?, dentro de su propia obra,
porque va enfocado a un público claramente. ¿Y vosotros habéis notado, yo es que sí que me lo he encontrado, pero habéis notado en alguna conversación, hay legión de personas que le gusta El Señor de los Anillos, que cuando sale a relucir el asunto de que Tolkien era católico y el interlocutor no lo sabe, una cierta decepción? Yo sí lo he visto eso, o sea, están hablando y dice, oye, pero tú sabes que Tolkien era católico y que hay un trasfondo. Se quedan como diciendo, eso no es posible. O sea, pues depende de la persona, porque hay los que lo apreciarán como lo podemos apreciar nosotros, y también efectivamente los hay los que dicen tal, pero bueno, van de acuerdo al resto de sus ideales de vida, que a lo mejor van absolutamente separados de lo que es la forma de vida cristiana, con lo cual en este caso no debe sorprendernos que una persona que no tenga esos ideales, cuando le digas esto, pues evidentemente a lo mejor se sienta decepcionado. Pero va de acuerdo. Sí. Es honesta su reacción en ese sentido. Sí. De todas formas, Tolkien yo creo que acierta en que, aunque yo defiendo totalmente que el trasfondo de la obra es eminentemente católico, Tolkien, además si conocemos su vida personal, llevaba la vida de un monje, aunque estaba casado y tenía hijos, pero se levantaba tempranísimo, asistía a los oficios, llevaba a los hijos al colegio, estudiaba, rezaba, escribía y a dormir. O sea, una persona con una vida espiritual muy rica, pero sin embargo yo creo que su gran éxito quizá, así que yo no lo vería como algo negativo, sino casi como algo positivo, es que es muy transcultural, en el sentido de que pese a que el mensaje sí que es eminentemente católico, es un mensaje que alcanza a cualquiera, que toca el corazón a cualquiera. En ese sentido yo siempre digo que, aunque se decepcionen, como bien decía, que puede ocurrir, es muy evangelizador. Es decir, jova, este tío, ¿no?, que ha escrito esto tan fabuloso, que no es no lo sé, no es esa imagen de la novela quizá demasiado dulce que a veces esperamos de autores muy apegados al catolicismo. No, es una novela con un compromiso vital enorme. Sí, pues sí. Es muy evangelizador eso, creo yo. Pero quizá por esa vertiente cristiana que él tiene tan clara, tanto El Señor de los Anillos como también en el caso de las Crónicas de Narnia de Luis, y es una palabra que todavía no hemos dicho ya aquí, dice, ambas son muy claramente manicaístas, sí, en esa oposición del bien y el mal, y es precisamente por toda esta tradición cristiana que pero tiene. Yo creo que de alguna manera... Algo que no está presente en Juego de Tronos. No. En Juego de Tronos hay una variedad enorme de grises, como se puede ver tanto en las novelas como en la serie, mientras que en El Señor de los Anillos o blancos o negros, y los pocos grises que hay son grises muy oscuros, Gollum, Saruman, que acaban estando en el negro también. Pero lo matiza también un poquito, por ejemplo, lo que contabais antes, el propio drama interior de Frodo, que no es un tío de cara cartón, es un tío que sufre la tentación, claro, y que está luchando ahí de una manera terrible. Me refiero al total de los personajes. Sí, no, en general, el bien está a un lado y el mal al otro. Frodo tiene ahí el anillo, sí. Esa es la tentación constante que está ahí, pero bueno, me refiero en general al resto de personajes. Sí. Estos días así que nos juntemos a charlar, desde luego nuestra intención no es sacar fallos, del tipo, hay una película que sale un romano, levanta la espada y se le ve un reloj, o estas otras, hay otros programas, dice, ¿no? hay un plano general y de repente se llama el camión de butano pasando por ahí en la Edad Media, que alguno hay, ¿no? Pero no se trata de poner pegas, pero ¿hay algún personaje, algo que vosotros digáis, vaya, no, aquí no se ha lucido Peter Jackson, no me ha... Los enanos. Sí. Lo comentábamos el otro día, ¿verdad, Álvaro? Totalmente de acuerdo. Bueno, habla tú. No. Bueno, ya verás. Venga, a ver, Álvaro, tú. El otro día comentábamos, y creo que es un buen punto, que en ningún momento Tolkien ridiculiza a nadie, ninguna raza, en eso es muy unitario, la comunidad es una unión muy cerrada, y nunca jamás ridiculiza a nadie en las novelas. Quizá los únicos tonos así de humor, pero un humor muy británico, son a través de Merry y de Pippin. Sin embargo, Peter Jackson parece que quiere introducir en la historia de cine un elemento cómico que no está en las novelas, por lo menos no está así, y lo introduce a través de la ridiculización de los personajes enanos por parte de los elfos. De Gimli en concreto, sí. Y es un poco una pena porque... en la novela no está. Para nada. Hay una competitividad obvia entre héroes, son héroes y compiten, pero no hay es una competitividad positiva de hacer avanzar a la comunidad en un sentido, y en la película sí se ve esa... sí, es cierto. En el libro ni Legolas es tan superior,
ni Gimli es tan cómico, para nada, es que no es nada cómico, o sea, están los dos al mismo nivel, uno es un enano, uno es un elfo, cada uno tiene sus ventajas, pero y encima es que ellos al final se sienten como si fueran hermanos. Que de alguna manera también presenta un paradigma de eso que hablabas tú antes, de la necesariedad de ser, una palabra que no me gusta mucho, pero transcultural, ¿no? Sí. O vamos todos juntos, aunque seamos distintos, o no vamos a ningún lado. Decía aquí como digamos, yo con enanos no me junto, y el elfo diga, no, yo con hobbits no me junto, y yo, no vamos a ningún lado. No, si no nos gusta transcultural, católico. Sí, una vez más, efectivamente. en el sentido de universal. Sí, sí, los sí, enanos, los elfos, católico, Sí, universal. sí, Eso sí que es una cosa que yo creo que ahí hay un fallo grave de... Pues quizá por pretender atraer a algún tipo de público, o quizá por calar mejor en el público adolescente, no sé qué piensas, Ángel. ¿Tú lo has notado también? Sí, totalmente, ¿no? Hay imágenes en las que Gimli aparece casi como algo ridículo, ¿no? Ridiculizado. Claro. Pero eso puede ser Exactamente. también un poco un fruto de que nosotros tenemos una deformación acerca del enanismo. O sea, como un ser Claro. bufón, un ser así como que es el contrapunto chistoso, Gruñón también. gruñón también, Claro, siempre y da eso. mal humor. ¿No puede estar ahí también encerrado los enanitos de Blancanieves? Toda la concepción que tenemos de los enanos, o sea, al final es Hasta una el concepción bombero torero. negativa la que ha influido en que se les haya elegido como los personajes cómicos, el contrapunto cómico de la película. Que es cierto que son técnicas de cine, y en cualquier película de este tipo, con tanta tensión y con tanto dramatismo como va a haber en algunos momentos, ya sea acción o por la carga dramática que tiene la película, se necesita un contrapunto cómico. Y a lo mejor no basta solo con Merry y Pippin, porque luego Merry y Pippin se van por un lado y a lo mejor ya no están al lado de los otros, y tiene que haber algo cómico en todas partes. A veces es Gimli cuando está él, al lado de Legolas, Aragorn, y cuando no están, ¿en quién buscamos el contrapunto cómico? Pues Sam, en ocasiones, o el propio Gollum. Lo convierte, como son dos personajes con esa dualidad que tiene interna, en la película se muestra como una cosa muy cómica, cuando uno habla y el otro le contesta. Entonces, es una necesidad del cine el meter eso, pero sí es cierto que toda la concepción negativa, porque es una visión negativa que se ha tenido de la comicidad, presunta comicidad de los enanos, que no es así. Es como si hubiese influido en Peter Jackson y se les haya faltado al respeto de alguna forma en esa concepción. Yo creo que no obstante se subsanará en el Hobbit, Sí. ya que los grandes héroes de la historia son enanos, Son los enanos, y claro. que Sí, yo en creo el que Hobbit, se sí. restablecerá un poco esa... Porque son, en el Imaginarium de Tolkien, son un pueblo noble, poderoso, orgulloso, grandes guerreros, al mismo nivel, parangonable con los elfos. Además son un pueblo más antiguo. Y el hecho de que el personaje del que menos hemos hablado sea Aragorn, hijo de Arathorn, también llamado Trancos, ¿no querrá decir que a la larga, siendo un personaje central, es un poco plano? Totalmente. Él es Sar. Es un el personaje rey. que desde que se desvela quién es el mismo prácticamente desde el principio hasta el final. Algo a lo que ayuda el gesto impávido de Viggo Mortensen, que no cambia en toda la película. Ya que estamos hablando del cine, exactamente, pero sí. Sí, es un personaje que está bastante homogéneo dentro de la película, y además en la obra literaria él pasa toda una crisis y un crecimiento personal para él reconocer que es el heredero de Isildur. Hay un proceso de crecimiento muy fuerte dentro de la obra, y es un personaje que queda bastante plano dentro de la obra, ¿no? Pero fíjate que es curioso porque es un personaje, una columna vertebral de Central. toda la historia. Pues sí, ciertamente también es Y atractivo. quizá ahí no se han lucido, porque en todos se nota el cambio, en todos. Por ejemplo, en la película, a pesar de la salvedad que habéis hecho de los enanos, la relación entre los elfos y los enanos madura, evoluciona, va mejor. Sí. Los hobbits, que todo el mundo pensaba, bueno, esta gentecilla, tal y cual, al final todo el mundo reconoce que sin ellos no se puede ir a ningún lado. Gandalf se transforma, pero Aragorn es que prácticamente, como dices Boromir tú, incluso, decías es tú también. Boromir también, efectivamente, pero es que es el mismo prácticamente desde el principio hasta el final. A mí me decepciona mucho, ya me decepcionó la novela hace muchos años, que es el único humano de toda la novela que no se siente tentado en absoluto por el anillo de poder. Y eso es verdad que yo creo que Aragorn está ahí para ser el arquetipo. En eso yo creo que sí acertaron con Viggo Mortensen, para ser el arquetipo del héroe imperturbable, al que nada le afecta, el que está seguro de que al final triunfará. ¿Eso no es una concesión al tipo duro de Hollywood? Es que no es duro. ¿Eh? Yo no lo veo como duro. Es un cara cartón. A mí me parece más duro Boromir en muchos sentidos, que ayuda a la elección del actor. Sean Bean es un personaje que se ha curtido haciendo villanos, además. Y sin embargo aquí tenemos a Aragorn.
Sean Bean, que ahora ha trabajado en el Juego de Tronos, sí, haciendo sí. el personaje protagonista de la primera temporada, que es el primer libro. Que no decimos nada más. Bueno, oye, pues entonces me parece que es un punto bueno para dejarlo, después de haber dicho que se queda abierto el mundo a la espera de qué pase con el Hobbit. No vamos a entrar en una cuestión que no tiene solución. ¿Leemos primero la novela y luego vemos la película? ¿O vemos película primero y luego leemos el libro? Pues cada cual que haga lo que le dé la gana. Exactamente. Pero leamos la novela. Pero eso sí, efectivamente. Tarde o Sí, temprano hay que veamos la película y veamos las novelas. Y tanto- leamos más, porque hay un mundo más allá de las novelas en El Señor de los No me Anillos. atrevo a decir nada más después de haber dicho eso. Con lo cual, hasta aquí hemos llegado. Esperamos que no hayamos sido demasiado aburridos y hasta la próxima.